Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. Errores más comunes al realizar una tesis, parte 2. En esta oportunidad seguiremos hablando sobre aquellos errores más comunes que podemos cometer al realizar una tesis, sobre todo en el ámbito de la redacción. Información anecdótica. A veces puedes sentir la necesidad de justificar una afirmación o procedimiento diciendo: el instructor nos dijo que hiciéramos esto en lugar de aquello. Puede ser que te parezca apropiado escribir: utilizamos Microsoft Excel para elaborar un gráfico de X frente a Y. Esta información es anecdótica y se considera superflua. En algunos casos, la omisión de información anecdótica es desafortunada. Los artículos de la literatura más antigua suelen ser mucho más emocionantes y a menudo más informativos para los que no están enterados, porque el investigador podría informar de cómo se había llegado a una conclusión, incluyendo el razonamiento y los diversos desvíos que le llevaron a las conclusiones. El escritor podría contar la historia del proceso de investigación. Los artículos modernos omiten esa información porque el volumen de la literatura es tan grande que la mayoría de los que realizamos la búsqueda no tenemos tiempo para hojear más material del que ya necesitamos. Los costos de publicación son demasiado elevados para permitir la impresión de información superflua. Un artículo de investigación resume un estudio, no identifica quién hizo qué. Las referencias a instructores, compañeros, equipos, socios, etc. no son apropiadas, como tampoco lo es referirse al laboratorio. Incluir material redundante para los lectores. No es necesario decir a los científicos que el estudio es pertinente para el campo de la bioquímica. Sus lectores pueden averiguar a qué campo se aplica el trabajo. No es necesario definir términos que son bien conocidos por el público al cual va dirigido. Por ejemplo, ¿crees que realmente es necesario definir la presión arterial sistólica si tus lectores son médicos o fisiólogos cardiovasculares? Subjetividad y uso de superlativos. La escritura técnica difiere de la escritura de ficción, de los artículos de opinión y de los trabajos académicos en muchos aspectos. Uno de ellos es el uso de superlativos y afirmaciones subjetivas para enfatizar un punto. En la ciencia no se utilizan estos estilos de escritura. La objetividad es absolutamente esencial. La subjetividad se refiere a los sentimientos, opiniones, etc. Por ejemplo, en tu discusión podrías escribir: pensamos que el catalizador era malo porque tuvimos dificultades para encontrar flagelos en nuestra investigación. Es poco probable que otro investigador arriesgue tiempo y recursos basándose en tu sensación. Por otro lado, podrías escribir: el porcentaje de células con flagelos fue inversamente proporcional al tiempo que pasaron en el fijador, lo que sugiere que él mismo estaba haciendo que las células se desprendieran de los flagelos. Esta es una información que otro científico podría utilizar. Los superlativos incluyen adjetivos como enorme, increíble, maravilloso, emocionante, etc. Por ejemplo, las mitocondrias mostraron un aumento increíblemente grande del consumo de oxígeno cuando añadimos el agente desacoplador. Tu definición de increíble puede ser diferente a la de otra persona. Tal vez un aumento de 5 veces sea increíble para ti, pero no para otra persona. Es mucho mejor utilizar una expresión objetiva como el consumo de oxígeno fue 5 veces mayor en presencia del desacoplante.
lo cual es un cambio mayor que el que vimos con la adición de cualquier otro reactivo. Del mismo modo, cuando no escribimos que creemos algo, presentamos las pruebas y quizás sugerimos un fuerte apoyo a una posición, pero las creencias no entran en juego. En concreto, no esperamos una serie de resultados concretos ni cableamos una hipótesis para que parezca que hemos predicho correctamente los resultados. Este tipo de práctica es otro ejemplo de falta de objetividad. Gramática y ortografía. Evita los errores gramaticales evidentes. Una comunicación escrita clara requiere de una estructura de frases y un uso de palabras adecuados. Asegúrate de que tus frases estén completas, que tienen sentido cuando las revises y que hay concordancia entre el verbo y el sujeto. Suposiciones. Si basas una conclusión en los datos, entonces tu conclusión es una deducción, no una suposición. De hecho, en la ciencia experimental se suelen evitar las suposiciones. Uno de los propósitos de los controles es eliminar la necesidad de asumir nada. Superficialidad. El propósito de una discusión es interpretar los resultados, no simplemente exponerlos de manera diferente. En la mayoría de los casos, una discusión superficial ignora los mecanismos o no los explica completamente. Debe quedar claro para el lector por qué se ha producido un resultado concreto. La afirmación, el resultado coincide con el valor teórico conocido, no nos dice nada sobre el mecanismo o mecanismos que hay detrás del resultado. ¿En qué se basa la expectativa de un resultado concreto? Las explicaciones pueden no ser fáciles y tu explicación puede no ser correcta, pero obtendrás la mayor parte o todo el crédito disponible por plantear una explicación razonable, aunque no sea del todo correcta. Las afirmaciones superficiales, por el contrario, te costarán. Errores comunes en la comunicación de resultados. Los datos convertidos son datos que han sido analizados, normalmente resumidos y presentados de tal manera que solo se muestra la información pertinente a los objetivos del estudio. Los datos brutos se refieren a los resultados de los ensayos de réplicas individuales, las observaciones, los registros gráficos y otra información que proviene directamente del laboratorio. Una vez que hayas presentado los datos convertidos, no presentes los mismos datos de forma diferente. Por ejemplo, si los datos están trazados, no incluyas también una tabla de datos. Presenta una figura como un gráfico si es apropiado. Si los datos están mejor representados por una tabla, entonces utiliza la misma. La leyenda de cualquier figura o tabla debe incluir toda la información pertinente. No hay que entrar en el cuerpo del artículo para conocer los resultados de las pruebas estadísticas de los datos o la justificación del ajuste de una. Los datos brutos no suelen incluirse en los resultados. Los datos brutos incluyen listas de observaciones, mediciones realizadas para obtener un resultado final, por ejemplo, absorbencia, movilidad relativa, marcas de graduación en la retícula de un microscopio, entre otras. Utiliza un número adecuado de decimales, si es que necesitas decimales, para informar de las medias y otros valores medidos o calculados. El número de decimales o cifras significativas debe reflejar el grado de precisión de la medición original. Dado que el número de cifras significativas utilizado refleja el nivel de precisión de la medición o el cálculo, nunca es necesario calificar una medición o un cálculo como sobre o aproximado. No saques conclusiones en la sección de resultados. Reserva la interpretación de los datos para la discusión. La falta de una diferencia significativa. Tenemos una diferencia estadísticamente significativa cuando el análisis arroja una probabilidad muy baja de que la diferencia se deba únicamente a un error de muestreo o un error aleatorio. Si se recogen suficientes datos y no se alcanza la significación estadística, el investigador puede concluir que se apoya la hipótesis nula, es decir, que no hay una diferencia significativa. La falta de una diferencia significativa no significa que el resultado en sí sea insignificante. Un hallazgo, por ejemplo, de que no hay diferencias intrínsecas en la capacidad matemática fundamental entre grupos raciales sería un hallazgo muy significativo.
La significación en este estudio se refiere a la importancia del resultado. Es significativo que no hayamos encontrado diferencias significativas entre los grupos estudiados. Es una afirmación válida, aunque quizás confusa. Hay una tendencia entre los estudiantes a rechazar un estudio como no concluyente solo porque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Este rechazo sugiere un malentendido por parte del propio método científico. Se puede concluir algo incluso de los experimentos peor diseñados. De hecho, la mayoría de los experimentos bien diseñados dan como resultado el apoyo a la hipótesis nula. Prepárate para interpretar lo que encuentres, independientemente de lo que creas que deberías encontrar. El objetivo de la ciencia experimental es descubrir la verdad, no hacer que los datos se ajusten a las propias expectativas. No comprobar el producto final. La corrección y la edición de tu tesis o tesina no se limitan a la gramática, la ortografía, la puntuación y los errores tipográficos. Tanto si lo haces tú mismo como si subcontratas esta tarea a un editor profesional, es esencial que compruebes la fluidez y consistencia de la redacción, así como la coherencia de tus ideas. Tu trabajo debe estar bien apoyado y estructurado, con una sintaxis correcta y un lenguaje académico. Y no te olvides del formato y de las citas, que varían de un campo a otro y de una universidad a otra. Las oraciones incompletas, las frases redundantes, la falta de ortografía evidentes y otros síntomas de un trabajo escrito a toda prisa pueden costarte caro. Empieza tu trabajo con la suficiente antelación para que puedas corregirlo. Comprueba la ortografía de los nombres científicos, los nombres de las personas, los nombres de los compuestos, etc. Los errores ortográficos y gramaticales pueden ser embarazosos, dado que muchos términos muy diferentes tienen nombres similares. Un error ortográfico puede dar lugar a una afirmación completamente incorrecta. Cuando imprimas tu trabajo, asegúrate de que las tablas no estén divididas en más de una página, que las mismas se presenten fuera de secuencia, etc. Recuerda que alguien tiene que leerlo. Si el lector es un editor o un revisor, es probable que recibas una notificación de rechazo por haber sido demasiado descuidado. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.